chikungunya, tenemos que hablar porque hay casos en el hermano país, Paraguay, es una epidemia ya en el hermano país, hay más de 1 millón de casos aproximadamente, y Argentina ya empezamos a tener casos en lugares que no habían. Por ejemplo, esta semana empezó a haber casos en Córdoba, en Tucumán. Entonces, y son autóctonos, no viajaron a ningún lado, son del lugar. Generalmente decimos, bueno, si te fuiste a Paraguay a comprar la manta tigrada, bueno, tenés la posibilidad de traer la chikungunya, que claro, se incuba en 3 días, entre 3 y 7 días, un periodo de incubación más corto que el dengue, que tiene una incubación de 4 a 12 días. Y el mosquito es el mismo, el que hablábamos siempre, el de patita blanca, el de que pica debajo de las mesas y produce picazones fuertes, vuela y vuelve a picar, pica todo el entorno familiar, es difícil de capturar porque se mete en la oscuridad. Entonces, ese mosquito, el Aedes aegypti, es el que produce el dengue, que es nuestra moneda corriente en la zona, la chikungunya ahora, que también va a ser de corriente en esta zona, el Zika y la fiebre amarilla. Entonces tenemos un mosquito que es peligroso y tenemos que evitarlo, ¿sí? El foco del virus de la chikungunya en este momento se encuentra en el vecino país Paraguay, por lo cual si vamos a ir a comprar la manta que dijimos para el invierno, para taparnos en el invierno, tenemos que ir con repelentes colocados en los tobillos, en las piernas, porque como hablábamos fuera de aire, el mosquito suele picar debajo de las mesas, debajo de las sillas, se esconde, pica, se esconde, pica, se esconde. Tiene una táctica muy buena, pica en horario diurno, no es el mosquito que hace el ruidito a la noche y que nos molesta y no nos deja dormir, es el marigüí nuestro, el anófeles, no produce enfermedades, pero produce molestias, ¿sí? Entonces, tenemos esos casos en todo el país, ya hay 700 casos, en Misiones 21, por lo cual tenemos que tener el cuidado con el mosquito, con nuestros hijos sobre todo, porque esta enfermedad producida por la chikungunya es una fiebre fuerte, fuerte, fuerte y dolores articulares. Se llama de los rompehuesos a trompadas o a patadas, y ese es el dolor articular. Es un dolor horrible. En cambio, el dengue es otro tipo de categoría en el cual hay dolor retroocular, o sea, detrás del ojo, fiebre también elevada, pero tenemos náusea, urticaria, malestar, es más sintomática. En cambio, la chikungunya pasa desapercibido a veces porque uno cree que es la artritis, la artrosis, y no, es un dolor por un virus. Ajá. Bueno, el tratamiento en sí, solo paracetamol y cuidado de evitar que se confunda con el dengue, que sí es de riesgo cuando tomamos ibuprofeno, diclofenac, dipirona, que son hemorrágicos, y a consecuencia de los anticuerpos pueden producir problemas renales, como ayer fue el día del riñón también. El año pasado hablamos de eso. Hay que tener cuidado de los riñones, hay que tener cuidado con el consumo de sustancias, como ser fármaco, y esos fármacos tienen que ser seleccionados por los colegas, que te den un tratamiento. Acá hay una ley epidemiológica que hay que rellenar un formulario primero para que te tomen la muestra. Para mí me parece mucho protocolo, porque tendríamos que dar la posibilidad a las personas de que ellas se traten, se vayan a hacer el laboratorio sin el pedido médico en este momento que justamente está aflorando la epidemia. Tenemos que evitar esos casos tratando de evitar al vector. Y el vector es el mosquito, por lo cual tenemos que evitar los criaderos de mosquitos. Ahora que terminó las vacaciones, sacar las piletas, ¿sí? Y si no podés sacar porque tenés una pileta, una piscina, taparlo bien, cosa de que no sea un criadero de mosquitos. Porque muchos tapan una lona, la lona junta agua arriba, igual sigue siendo criadero de mosquitos. Bueno, me pongo a pensar en esos mosquitos que pican, qué molesto que son abajo de las mesas. Bueno, ya creo que en una charla anterior lo había dicho, pero
lo volvemos a refrescar. O sea, ¿con qué le podemos combatir efectivamente, digamos? ¿Con un buen insecticida o con qué? Podemos combatirlos con repelentes de mosquito, ¿sí? Tenemos también la parte de los aceites, que son los aceites que se pueden quemar en los aceites esenciales, de clavo de olor y otros tipos de aceites, ¿sí? Que se hacen el humo y bueno, eso se puede evitar al mosquito, ¿sí? Para evitar la picadura del mosquito, en especial es el repelente. Podemos usar insecticida debajo de las mesas, cambiar y evitar el vector, que es la realidad, ¿sí? Evitar el mosquito. Candelaria, antes teníamos, cuando estaba la ley nacional del dengue, teníamos una camioneta todos los días y tiraba. No, eso sirvió muchísimo, fue una forma de prevenir muy importante, disminuyó totalmente el dengue en la zona, fue un trabajo muy lindo, pero después vino un gobierno y dijo, no, esto ya no va, y sacó. Pero tendríamos que empezar a pensar de vuelta en ello, porque hay que tratar de combatir al mosquito, no tanto el cuidado, sino que combatir al vector. Cuando no hay vector, no hay mosquito, no hay enfermedad. Y combatir los criaderos, que es importante. Todo tacho que tenga agua más de un día hay que vaciarlo o darlo vuelta, ¿sí? Evitar las tapitas, los recipientes, el agua limpia, porque al mosquito del dengue le gusta el agua limpia, no le gusta el agua sucia, el agua de estanque, el agua de tu casa le gusta, el agua que está en el florero de tu casa, el agua que está en el agua del perro, en la pileta, agua limpia y linda, no le gusta el agua sucia. Nuestro problema. El mosquito no vuela lejos, por lo cual es peridomiciliario, quiere decir que está afuera de tu casa, al costado de tu casa, al lado de tu vecino puede ser, o adentro de tu casa. No es el mosquito que va a venir 200 metros a picarte a vos acá en O sea, es el mosquito que está siempre ahí. Está en el peridomicilio, exactamente. Y cuando hay un caso, generalmente hay otros casos dentro de la familia, porque el mosquito es de picar acá, esconderse, picar al próximo y esconderse. Entonces, un mosquito infectado que está dentro de tu casa, pica, espera otra víctima, vuelve a picar y así sucesivamente. Entonces por eso el fumigar de vez en cuando o alumbrar la zona, abrir la casa para que entre la luz y pueda sacar los mosquitos de la casa. Uh-huh. Bueno, ¿existen muertes por chikungunya? Las muertes por chikungunya sí, puede haber muerte por chikungunya, pero es ya... Nosotros lo que más tuvimos fue por dengue, que es el hemorrágico, es el mortal, pero igual es, como se dice, la morbimortalidad en realidad es lo que puede causar a la persona. Por ejemplo, una persona que llega a tener chikungunya y por lo menos 15 días no va a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque le va a doler tanto el cuerpo que no va a poder trabajar. Periodo largo. Periodo largo, sí, produce muchos dolores. De 3 a 7 días se incuba y después un periodo largo de dolor y puede quedar con secuelas de esos dolores articulares muy fuertes y muy molestos. Bueno, este es uno de los temas de actualidad. Siempre apuntamos por ese lado, doctor. Temas que tienen que ver con la actualidad, que a usted en su consultorio le consultan constantemente. ¿Qué otros temas son de actualidad? Los otros temas que gustó, siempre me recalcaron, el tema de la hipertensión y la diabetes, que son enfermedades no transmisibles, que se heredan o se cosechan por los hábitos y producen deterioro físico en muchas personas y la muerte en otras, y lo que es peor, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, que puede producir un ACV, y el ACV deja secuelas, y secuelas neurológicas que no son curables, o sea, son tratables, quedas en silla de rueda, quedas cuadripléjico, hemipléjico, con parálisis facial, con dificultad en el habla. Y eso es lo que hay que tener cuidado con la presión alta. Yo veo personas que dicen, no, esa es mi presión, pero es tu presión hasta lo que aguante tu arteria. La presión normal
es de 12,8 o de 11,8, y eso sería lo normal. Después de los 13 ya no está bien, ya es hipertensión arterial. Entonces, hay que tener cuidado, hay que controlarse en eso. ¿Y por qué lo llaman asesino silencioso a la hipertensión? Porque todos le echamos la culpa al dolor de nuca, al que estoy cansado. Y nunca nos tomamos la presión. Cuando nos tomamos la presión es de 16, 17, y le decimos, no, es que tuvo un día muy malo. Tomamos un poquito de agua, algo para el dolor, y seguimos en la misma. Tenemos que tratar de controlarnos la presión. Y como así también, después de los 30, controlarnos el azúcar. Si no tenemos antecedentes personales, controlar el azúcar después de los 30. Un pinchacito en el dedo para saber de vez en cuando cuánta es el azúcar en ayuna. Si tenemos más de 126 miligramos en sangre, quiere decir, uy, algo está pasando. A la semana volvemos a tomarnos para ver cómo va. Debemos a tener una medida alta de glucemia, tenemos que empezar a levantar las alertas. Y esas alertas es ir al médico, hacerse un análisis, y ahí se pide, tu médico, si es más o menos coherente, te va a pedir no solo el azúcar, que es como un historial de tu sangre, de cómo estuviste con el azúcar en sangre. Eso es. ¿Cuál es la medida que determina que ya la persona tiene diabetes? Son 2 tomas de más de 126 miligramos. ¿Sí? Así de simple. ¿Sí? 126. 126. ¿Sí? Pero he escuchado personas que 200 y pico, 300. Y sí, esas personas están muy mal, y si llegan a pasar esos valores y no pueden bajar esos valores, ya van a volver a lo que se llama insulina dependiente. La diferencia entre el insulino dependiente generalmente es la diabetes llamada diabetes infanto-juvenil, que ya la persona viene con esa enfermedad de la genética o por alguna enfermedad que dañó los islotes de Langerhans o lo que se llaman células alfa y beta del páncreas, y esa persona no puede producir insulina, que es el regulador de la glucemia en sangre. Es como la llave de tu casa para que vos entres. Es la llave de la glucosa para que la glucosa entre en la célula humana. Entonces, si no tiene insulina, la glucosa no puede entrar. Y el ser humano es glucosa dependiente. El azúcar es bueno y es importante para las personas, ¿sí? Por lo cual es nuestro principal combustible. Nosotros tenemos que desayunar bien, ese es el estilo americano, desayunar bien, y el estilo brasilero también. ¿No? Los que fueron a Brasil saben que el desayuno es la comida más importante del día. Y ese desayuno tiene que ser rico en hidratos de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos vas a trabajar todo el día después, y a media mañana tenés que hacer una comidita, y a media tarde, al mediodía tenés que hacer una comida normal, y tratar de comer 6 veces al día, pero fraccionado. Eso sería lo ideal, ¿sí? En cada persona tendría que tener una característica alimentaria, por lo cual, si yo soy hipertenso, tendría que tener una medicación, un consumo de comida para la hipertensión. Si soy diabético, tendría que tener una dieta para el diabético, y así sucesivamente distintas enfermedades. Ahora hay muchos nutricionistas, por lo cual podemos pedir el asesoramiento de los nutricionistas. ¿Qué pasa, doctor, si la persona se hace una medida de la glucosa, ¿no? Sí. Y mide 200 y pico, 300, y después se hace, se cuidan las comidas y baja a no sé, a 90? O sea, ¿eso qué significa? No, ¿Que vuelve a estar normal o ya es diabético, digamos? Es muy difícil que vuelva a 90 normalmente, ¿sí? Porque si vos te medicaste, quiere decir que la medicación te está volviendo a 90, no vos, ni tu estilo de vida. Vos dejás la medicación y existe el efecto rebote. Dice, dice la persona, empieza a adelgazar, empieza a perder peso, y dice, estoy perdiendo peso. Dice, qué bueno, lo que me estaba engordando era la pastilla. No, lo que estaba haciendo la pastilla era evitando que la diabetes te consuma, ¿sí? La diabetes es una enfermedad que consume el cuerpo. ¿Qué significa? Vos estás comiendo
y el azúcar no entra a las células. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo tiene más hambre. Vos tenés la comida, pero como no puede entrar a la célula, tu cuerpo pide más comida. Entonces vos tenés más hambre. ¿Y qué hace tu cuerpo? Empieza a degradar tu propio organismo. Empieza a degradar grasa, empieza a degradar músculo, y la persona adelgaza, ¿sí? Y cree que está adelgazando por esfuerzo propio, y sin embargo no, se está autoconsumiendo. Lo que come pasa de largo, no entra al sistema de tránsito del trayecto intestinal, no entra a la célula, por lo cual esa persona se consume, ¿sí? La diabetes, como la hipertensión, son enfermedades que se tratan, no se curan, ¿sí? Muchas personas me dicen, me curé de la diabetes tomando tal yuyo. No es cierto, porque cuando esa persona se descuida un poquito, va a remontar eso y puede ser fatal, puede llegar a una insuficiencia renal, a ceguera crónica, a enfermedades cardiovasculares. Esa persona que por ahí dice, yo ya me curé, tienen infarto silente. ¿Qué significa? Un diabético, al tener disminuida la capacidad del dolor por las polineuropatía que produce la diabetes, produce lo que se llama una anestesia periférica de los nervios. Entonces se corta el pie, no se da cuenta. Al tener menor irrigación por la circulación sanguínea, empieza a infectarse ese dedo, después hay que cortar ese dedo, después hay que cortar ese pie, después hay que cortar esa pierna, y después ya sabemos lo que puede suceder. Entonces, también sucede lo que se llaman infartos silentes. ¿Qué significa? Tienen anestesiado el corazón por la polineuropatía y están sintiendo un infarto, y lo que ellos creen que tienen es un mal estómago, ¿sí? Entonces dicen, no, estoy con un malestar nada más, y se terminan muriendo por un infarto silente. Entonces, no hay que tener pánico, solo hay que tratar. Los medicamentos son gratuitos a nivel de salud pública. No es algo que digamos, wow, me enfermé de diabetes, ya me voy a morir porque no puedo comprar el medicamento. Hay que ir, anotarse en los programas de diabetes, y acá en el hospital, en el CAP, vas a tener tu medicamento si lo vas a buscar. Y si no llega al CAP, hay un programa de salud provincial que tenés que ir al hospital y con la orden retirás, no hay ningún problema. Entonces, la persona que está mal o descompensada es porque realmente no quiere tratarse, porque acá tenemos personas que tratan de hacerlo mejor. Hay programas de diabetes y, por ejemplo, en el caso del IPS, Blanca mismo trata de conseguir, Blanca Cabrera, ella trata de conseguir los medicamentos y traerlo para ese paciente, por lo cual es importante solo inscribirse en los programas de diabetes o en los programas de hipertensión y tenés lo básico para cuidarte. Uh-huh. Bueno, doctor, última consulta y vamos cerrando la charla. Dale. Agradeciendo la gentileza. Hoy estábamos pidiendo justamente que los oyentes, televidentes, nos manden el tatuaje que por ahí les gustó hacerse en su cuerpo y se lo hicieron gracias a Negrito, por ejemplo, que nos mandó uno de los tatuajes. La pregunta concreta es, la tinta que se usa para los tatuajes, ¿puede ser nocivo para la piel en un futuro cercano? En un futuro lejano, seguro. En un futuro cercano, a veces si hay una alergia, hay una dermatitis, por ejemplo, del tipo de piel, porque nosotros tenemos las pieles que son tipo queloides, son pieles que no curan fácilmente. Tenemos enfermedades como la psoriasis o la dermatitis atópica que también producen reacciones, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes son muy de producir efectos secundarios, por ejemplo articulares, todo eso, porque son captadores de plomo. Lo que tienen los viejos tatuajes tumberos o los viejos tatuajes antiguos, nosotros ya en nuestra década empezamos con los tatuajes en la época del 70, 80 y capaz que antes, las tintas tenían muchos plomo y el plomo es muy nocivo para la salud. Y además la tinta también tiene factores cancerígenos, pero el factor cancerígeno es un factor que la persona tiene que tener
lo que se llama el oncogen y el proto-oncogen. ¿Qué significa? No es a cualquiera que le va a agarrar o le va a tomar un cáncer por un tatuaje. Va a ser la persona que ya viene genéticamente propensa a tener una enfermedad cancerígena. Pero eso no se puede saber. Eso es algo que no se puede saber. La tinta de ahora es un poquito mejor tratada. Generalmente, si te vas a un buen tatuador, tenés una tinta hipoalergénica. Esa tinta hipoalergénica produce menos daño que las tintas antiguas. Pero tenés que conocer al tatuador, tenés que ver los antecedentes de ese tatuador, si hizo unos tatuajes anteriores, conversar con otras personas para ver qué tipo de material usa, porque lo importante en el tatuaje, en la actualidad que se usa mucho, es el tatuador y sus productos.